Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, antes de comenzar, decirte que si todavía no me sigues, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada de lo que voy a ir subiendo. Bueno, voy a empezar con este tema que me pareció curioso y lo encontré el otro día, pero hasta hoy no he tenido tiempo de poder grabarlo. Y la verdad que me sorprendió mucho porque ya, bueno, ya lleva años, ¿no? El que a los niños se le pueda juzgar como adultos, porque hay algunos niños que de verdad es mejor darles de comer aparte, ¿vale? Por no decir otra cosa. Y bueno, pues leí esta noticia y me pareció muy curiosa, ya que gracias a esto las leyes pues las cambiaron, ¿vale? Ya que no porque seas menor de edad no tengas que cumplir una condena o que el castigo sea igual que si fuese una persona adulta, porque por X motivos o por lo que sea, pues necesitan penas duras y castigos duros e incluso que no salgan nunca, porque seguramente los dejen libres y vuelvan a actuar de ese mismo modo. Y bueno, pues sé que quizás no sea un tema muy interesante, este que te voy a contar ahora mismo, pero a mí me pareció curioso y quisiera compartirlo con vosotros. Eh, También es verdad que en los próximos vídeos pues estaré subiendo otros tipos de temas que quizás sean más interesantes o te llamen más la atención, pero este creo que es bueno pues compartirlo también y que se sepa el por qué cambió y cuándo cambió la ley del menor, ¿vale? Para quienes no lo hayáis escuchado o no lo sepáis. Y bueno, pues no me voy a enrollar más y voy a empezar. Bueno, esta noticia la publica La Vanguardia, ¿vale? Por si queréis investigar un poquito más o si queréis indagar o saber más, ¿vale? Pero en esta noticia está muy bien explicada, bastante resumida, no muy larga y bueno, voy a empezar porque como podrás comprobar me enrollo muchísimo y tampoco creo que sea plan el hablar tanto. ¿O sí? Bueno, ya iremos viendo los próximos vídeos cómo voy resumiendo. Las caras del mal. El niño Willy, un monstruo que cambió la ley del menor. No mataré, solo mutilaré. El adolescente mató a tiros a 2 víctimas en el metro y lo intentó con una tercera para poder robarlas. Desde el otro lado del vagón, Willy observaba a su víctima, un varón de mediana edad con un reloj digital dorado en la muñeca y que se había quedado traspuesto. El niño se acercó, le dio un toque con el pie para comprobar si estaba consciente y, al no responder, empezó a robarle. Un segundo después, el hombre se despertó y, al tratar de incorporarse, Willy sacó su pistola y le pegó un tiro en el ojo, atravesándolo el cerebro. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar ni de defenderse, tan solo de gritar. Acto seguido, el asesino le disparó por segunda vez en la sien. Quería asegurarse de que no sobreviviría. En cuanto el tren entró en la estación y antes de huir,
Willie le arrancó el reloj a Noel, también un anillo y $15 del bolsillo. El asesinato se catalogó como un tiroteo aleatorio, sin motivo aparente. Sin embargo, no sería el último. Familia disfuncional. William James Bosque Jr. nació el 9 de diciembre de 1962 en el barrio neoyorquino de Harlem. Desde su nacimiento, la vida de nuestro protagonista estuvo marcada por la violencia y la disfunción a causa de sus antepasados. En concreto, por un padre ausente, el que nunca conoció, con un carácter muy violento y autor material del asesinato de 2 hombres unos meses antes de su nacimiento. Butch fue condenado a cadena perpetua y al salir se suicidó tras disparar a su novia. En cuanto a su madre, Laura fue víctima de malos tratos por parte de todas sus parejas y Willie se convirtió en su salvador. En una ocasión, el niño llegó a evitar que la mataran inclusive. Y todo antes de los 9 años. De hecho, fue en esa época cuando Laura pidió a los servicios sociales que internasen al pequeño. Según ella, necesitaba supervisión. A partir de ahí, Willie estuvo en centros de menores de protección, pero también en centros de detención y reformatorios. Su comportamiento era intimidante, iracundo, no se dejaba amedrentar por nadie y su reputación de duro y de violento le enorgullecía. El niño llegó a decir que quería ser tan asesino como su padre. De hecho, le diagnosticaron conducta antisocial. Es decir, no era un psicótico, pero era una persona peligrosa pese a su corta edad. Antes de los 12 años, el Tribunal de Familia de Manhattan ya había emitido varias resoluciones por diversos delitos por robo y asalto. Paralelamente, la administración trataba de reconducir la vida del chico estudiando familias de adopción adecuadas para él. Pero mientras llegaba este momento, Willie seguía delinquiendo. El metro se convirtió en la segunda casa del adolescente, el lugar donde cometía robos y ataques menores a los viajeros despistados y dormidos. A uno de ellos, por ejemplo, le robó $400 que usó para comprar una pistola de calibre 22 al por entonces novio de su madre. Tener un arma entre sus manos le hizo sentir poderoso. Impunidad. La tarde del domingo del 19 de marzo de 1978, Willie perpetró su primer asesinato a sangre fría tras matar y robar a Noel Pérez, un individuo de 44 años que se había quedado dormido en el vagón del metro. Quitarle la vida a alguien le hizo sentir sereno, fuerte e impune. Por fin seguía los pasos de su padre. Unos días después, el adolescente junto a su primo Germán Spage, de 17 años, planearon un nuevo asalto en el metro. Esta vez vieron en el andén a Anthony Lamore. Tenía una radio. Si la robaban, podrían sacar al menos $100 por ella. Así que lo siguieron, lo rodearon y Willie sacó la pistola para amedrentarlo. La víctima echó a correr y le disparó en la espalda. El hombre sobrevivió, aunque no logró identificar a sus agresores. El siguiente asalto fue a Matthew Connelly, de 57 años, al que Willie disparó en la cadera cuando intentó resistirse. Los primos huyeron despavoridos, pero alguien de seguridad los paró. Les tomó los datos y los dejó marchar sin percatarse de la pistola que Willie escondía bajo el pantalón. Los adolescentes habían entrado ya en una espiral de violencia imparable.
Las 3 noches siguientes cometieron otros 3 robos violentos. En uno de ellos, los chavales patearon a un hombre por las escaleras de una estación de metro para llevarse tan solo $12. 8 días después del primer asesinato, William y Herman mataron a una segunda víctima, Moisés Pérez, un varón hispano de unos 40 años que, pese al apellido, nada tenía que ver con el primer asesinado. Moisés se encontraba solo en el último vagón del metro. No había nadie más excepto los asesinos. La estrategia era que Herman se colocara en la parte delantera del coche para evitar la huida mientras Willy sacaba su arma para exigirle el dinero. Cuando Moisés respondió que no llevaba nada, Willy apretó el gatillo sin titubear y, al mismo tiempo que el muerto se caía del asiento sobre un gran charco de sangre, nuestro protagonista revisaba sus bolsillos para llevarse $2 meros. La pareja huyó rápidamente en cuanto el vagón entró en la siguiente estación. Casualmente, el mismo día que Willy mataba a Moisés, la División para la Juventud de Albany aprobaba su proceso de adopción. Acababan de encontrarle a su nueva familia, pero tras los acontecimientos acaecidos, eso jamás ocurriría. En cuanto a la investigación de estas muertes aparentemente aleatorias, el detective de homicidios Martin Davin buscó los últimos robos a mano armada en el subterráneo. La búsqueda señaló a William y a Herman, 2 chavales con múltiples antecedentes y que fueron identificados tras un tiroteo. El policía sabía que tenía que investigarlos. Cambio en la ley. Se procedió a la detención de ambos y se les llevó a comisaría para interrogarlos por separado. El primero en hablar fue Herman, que negó su participación en los hechos y aseguró haber estado en el cine el día de autos. Sin embargo, la policía le dijo que su primo lo había delatado, una estrategia para que derrotara, y el muchacho confesó todo. Les habló de los 2 crímenes, de los otros tiroteos y robos, además de revelarles el lugar donde Willy escondía el arma. La policía encontró la pistola en la casa de la madre de Willy cuando confrontaron al menor. Este intentó negarlo, pero tras arrinconarlo acabó reconociendo que el arma era suya. Asimismo, Anthony Lamore finalmente señaló al menor en una rueda de reconocimiento. Ya no tenía escapatoria. El Tribunal de Familia de Nueva York juzgó a Willy Bosquet, que sorprendió a los presentes reconociendo los crímenes. Fue sentenciado a 5 años de internamiento en un centro juvenil, lo que levantó ampollas. Una protesta pública presionó al gobernador para que cambiase la ley contra menores infractores. Se consiguió gracias a la Ley de Delincuentes Juveniles de 1978, que dice que los niños de tan solo 13 años pueden ser juzgados en un tribunal de adultos por delitos como el asesinato y recibir las mismas penas que los adultos. El caso de Willy Bosquet impulsó esa reforma, algo que para el joven supuso todo un honor. Al fin y al cabo, él aseguraba que el sistema le había convertido en un monstruo. El primer año en el centro de menores fue turbulento. Willy logró escapar y lo condenaron como un adulto a 4 años en una prisión estatal. Tras su salida en 1983, las autoridades volvieron a detenerlo por agresión y robo. Mientras esperaba el juicio, el joven arremetió contra varios funcionarios judiciales y lo sentenciaron a 7 años de prisión. Willy había declarado la guerra al sistema penitenciario. De hecho, llegó a acumular cerca de 250 infracciones disciplinarias y entre 1985 y 1994 más condenas por agresiones a funcionarios de prisiones.
recibió una sentencia adicional de 25 años y cadena perpetua por apuñalar a un trabajador de la cárcel. No mataré, solo mutilaré. Quiero vivir cada día que pueda solo para que se arrepientan de lo que me han hecho, amenazaba. Con este comportamiento y ante los hechos delictivos cometidos también entre rejas, la Junta de Tratamiento decidió transferirlo a centros penitenciarios de máxima seguridad y recluirlo en régimen de aislamiento. Esto suponía, por ejemplo, vivir en una celda revestida de plexiglas, sin decoración en las paredes y tan solo amueblada con una cama y un lavabo e inodoro combinado. Tener 4 cámaras vigilando 24 horas al día y salir de la celda 1 hora al día salvo para acudir a las revisiones médicas o al peluquero. Por último, solo le permiten recibir visitas y hablar con ellas a través de la ventana de su celda. Nada de contacto físico, y así lleva más de 2 décadas. La fecha para su libertad condicional está prevista para el año 2062, aunque para entonces Willy tendrá 99 años, por lo que es posible que ya esté muerto. Bueno, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué tal lo ves? ¿Lo compartes? ¿Lo ves bien? ¿Crees que se debería cambiar la ley en todos los sitios y que a los niños se les pueda condenar como adultos, como bien se dice aquí? Bueno, pues nada, esta es la primera historia, noticia que voy a compartir con vosotros aquí. Y bueno, pues en los próximos vídeos os traeré cosas también de otros temas, ¿vale? Todo van a ser historias reales, ¿vale? Ya que quiero que este canal pues sea de eso. Y bueno, si quieres dejar alguna sugerencia o cualquier tema que quieras saber, pues te agradecería que lo dejes en comentarios y yo en otro vídeo lo haré. Y bueno, pues sin más que decir, me despido hasta el próximo. Que vaya todo muy bien. Hasta pronto.